Queridos amigos, hoy vamos a reflexionar sobre algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas: la lucha solitaria contra nuestros problemas y preocupaciones. ¿Cuántas veces nos vemos cargando con pesos demasiado pesados para nuestros hombros, tratando de resolver todo por nuestra cuenta? En Mateo 11:28, Jesús nos dice: «Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Estas palabras son una invitación a dejar de luchar solos y entregarlo todo a Dios. Pero, ¿qué sucede realmente cuando decidimos confiar plenamente en Dios y entregarle el control de nuestras vidas? A lo largo de este video, exploraremos juntos las maravillosas transformaciones que ocurren cuando damos ese paso de fe. Te invito a quedarte hasta el final, ya que estoy seguro de que estas reflexiones tocarán tu corazón y podrán cambiar tu perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Cuando entregamos todo a Dios, lo primero que experimentamos es una paz profunda, incluso en medio de las tormentas de la vida. ¿Recuerdan la historia de Jesús calmando la tormenta? En Marcos 4:37-39 leemos: «Se levantó una fuerte tormenta, y las olas se estrellaban contra el barco, de modo que éste ya se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Así como Jesús calmó esa tormenta, Él puede calmar las tormentas en nuestras vidas cuando confiamos en Él. No significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero ganamos una perspectiva diferente y una calma interior que nos permite enfrentar las dificultades con serenidad. Esta paz interior nos lleva a experimentar la provisión milagrosa de Dios en nuestras vidas. Piensa en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17:14-15, Dios promete: «La harina en la tinaja no se acabará, y el aceite en la vasija no se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Ella fue e hizo conforme Elías le había dicho, y tuvo comida todos los días, ella, Elías y su familia. Cuando confiamos en Dios, incluso con lo poco que tenemos, Él es capaz de multiplicarlo y suplir nuestras necesidades de maneras que muchas veces nos sorprenden. A medida que experimentamos la provisión de Dios, comenzamos a descubrir nuestro verdadero propósito. Así como Dios llamó a Moisés para liderar a su pueblo, Él tiene un propósito único para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», dice el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él revela gradualmente ese propósito y nos capacita para cumplirlo, incluso cuando nos sentimos inadecuados o sin preparación. Al caminar hacia ese propósito, experimentamos una transformación interior profunda. Piensa en la historia de la conversión de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Su vida fue completamente transformada por el encuentro con Jesús. En 2 Corintios 5:17, Pablo más tarde escribió: «Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Cuando nos rendimos completamente a Dios, Él transforma nuestro corazón y mente, cambiando nuestras prioridades y nuestro carácter. Esta transformación interior nos lleva a un descubrimiento sorprendente. Encontramos fortaleza en nuestra debilidad. Pablo aprendió esta lección de manera profunda. En 2 Corintios 12:9-10 comparte: «Pero Él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades,
para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al entregar nuestras debilidades a Dios, descubrimos que su poder se manifiesta de manera más evidente en nuestra vida. Situaciones que antes parecían imposibles de superar, se convierten en oportunidades para experimentar el poder transformador de Dios. Cuando entregamos todo a Dios, experimentamos un gozo y contentamiento duraderos que trascienden nuestras circunstancias externas. Recuerda a Pablo y Silas en la prisión, cantando himnos de alabanza a Dios incluso en medio del sufrimiento. En Filipenses 4:11-13, Pablo comparte el secreto de este contentamiento. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, ya sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este contentamiento no depende de tener una vida perfecta o libre de problemas. Por el contrario, es una alegría profunda que proviene de saber que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y tiene el control de todas las cosas. Amigos, cuando decidimos dejar de luchar solos y entregamos todo a Dios, nuestra vida se transforma de maneras extraordinarias. Encontramos paz en medio de las tormentas, experimentamos la provisión milagrosa de Dios, descubrimos nuestro verdadero propósito, somos transformados interiormente, encontramos fortaleza en nuestra debilidad y experimentamos un gozo y contentamiento duraderos. Al entregar nuestra vida a Dios, empezamos a notar cambios significativos en nuestra forma de pensar y actuar. Uno de estos cambios notables es cómo manejamos el miedo y la ansiedad. ¿Cuántas veces nos sentimos paralizados por el miedo a lo desconocido o agobiados por la ansiedad sobre el futuro? En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Esta promesa no es solo un consuelo temporal, sino una verdad poderosa que puede transformar completamente nuestra perspectiva. Cuando entregamos nuestros miedos y ansiedades a Dios, comenzamos a experimentar un coraje que no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en un Dios que controla todas las cosas. Piensa en la historia de David enfrentando a Goliat. Un joven pastor enfrentándose a un gigante experimentado en la guerra parecía una misión imposible a los ojos humanos. Sin embargo, en 1 Samuel 17:45, vemos la fuente del valor de David. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». La confianza de David no estaba en sus propias habilidades, sino en el Dios a quien él había entregado su vida. Esta entrega nos lleva a un cambio fundamental en nuestra identidad. A menudo definimos quiénes somos basándonos en nuestros logros, fracasos, la opinión de los demás o las circunstancias de la vida. Pero cuando entregamos todo a Dios, comenzamos a vernos a través de sus ojos. En Efesios 2:10 se nos recuerda: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esta nueva identidad en Cristo nos libera de las expectativas poco realistas que nos imponemos y de las presiones que la sociedad intenta colocarnos. Comenzamos a comprender que nuestro valor no reside en lo que hacemos, sino en quienes somos en Dios. Esto nos permite vivir con una libertad y autenticidad que antes parecían imposibles. A medida que abrazamos esta nueva identidad, descubrimos un nuevo propósito para nuestras vidas. Ya no se trata solo de buscar el éxito personal o acumular bienes materiales.
En cambio, comenzamos a ver nuestra vida como parte de algo más grande, del plan de Dios para el mundo. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa y da luz a todos en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo». Este propósito divino da un nuevo significado a cada aspecto de nuestra vida. El trabajo que antes parecía monótono puede convertirse en un campo misionero. Las relaciones que antes eran superficiales pueden transformarse en oportunidades para mostrar el amor de Dios. Las dificultades que antes nos desanimaban pueden convertirse en testimonios del poder y la fidelidad de Dios. Al vivir con este propósito, comenzamos a experimentar una alegría profunda que va más allá de las circunstancias. No es una felicidad superficial basada en momentos fugaces de placer, sino una satisfacción duradera que proviene de saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. En Juan 15:11, Jesús promete: «Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa». Esta alegría nos sostiene incluso en los momentos más difíciles de la vida. Piensa en el apóstol Pablo, quien escribió algunas de sus cartas más alentadoras mientras estaba encarcelado. En Filipenses 4:4 exhorta: «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, alégrense. Pablo no estaba negando la realidad de sus difíciles circunstancias, sino que estaba demostrando una alegría que trascendía su situación inmediata. A medida que caminamos en esta nueva realidad de entrega a Dios, descubrimos que nuestra perspectiva sobre los desafíos de la vida comienza a cambiar. Las dificultades que antes parecían obstáculos insuperables, ahora se convierten en oportunidades de crecimiento y testimonio. En Santiago 1:2-4 se nos anima: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Esta nueva perspectiva nos permite enfrentar los desafíos con una confianza renovada, no porque creamos que seremos librados de todas las dificultades, sino porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de ellas y las usará para nuestro bien y para su gloria. Como Pablo declara en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta confianza en Dios en los momentos difíciles no solo nos fortalece personalmente, sino que también se convierte en un poderoso testimonio para los que nos rodean. Las personas observan cómo reaccionamos ante la adversidad, y nuestra paz y confianza en medio de las tormentas de la vida pueden señalar a otros hacia la fuente de nuestra fortaleza, Dios. Además, cuando entregamos todo a Dios, comenzamos a ver cambios significativos en nuestras relaciones. El amor que recibimos de Dios desborda hacia las personas que nos rodean. En 1 Juan 4:19 leemos: «Nosotros amamos porque Él nos amó primero». Este amor divino nos capacita para amar a los demás de una manera que antes parecía imposible. Las relaciones que antes estaban marcadas por conflictos y resentimientos pueden ser transformadas por la gracia y el perdón. Jesús nos enseña en Mateo 6:14-15, «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas». Cuando entendemos el perdón que recibimos de Dios, somos capacitados para extender ese mismo perdón a los demás. Esta transformación en nuestras relaciones no se limita solo a las personas cercanas a nosotros. Empezamos a desarrollar un corazón compasivo hacia aquellos que sufren y están necesitados a nuestro alrededor.
En Mateo 25:40 Jesús dice: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron». Esa compasión nos impulsa a actuar, a tender la mano para ayudar y servir a los demás, no por obligación, sino por amor. A medida que vivimos de esta manera, entregados a Dios y abiertos a su obra en nuestras vidas, comenzamos a experimentar un crecimiento espiritual continuo. No se trata de perfección instantánea, sino de un proceso de transformación gradual. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3:18. Y nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de crecimiento y transformación nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir por fe. A menudo pensamos en la fe como algo abstracto o distante, pero cuando entregamos todo a Dios, la fe se convierte en una realidad viva y dinámica en nuestro día a día. En Hebreos 11:1 leemos: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve». Vivir por fe no significa que tendremos todas las respuestas o que sabremos exactamente lo que nos depara el futuro. En lugar de eso, significa confiar en Dios incluso cuando el camino por delante parece incierto o aterrador. Piensa en la jornada de Abraham, quien en Hebreos 11:8 es descrito así: «Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia un lugar que habría de recibir como herencia, aunque no sabía a dónde iba». Esta fe nos permite dar pasos audaces en obediencia a Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Puede significar dejar un empleo seguro para seguir un llamado divino, perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, o simplemente confiar en Dios en medio de una crisis de salud o financiera. En cada situación, nuestra fe es probada y fortalecida. A medida que ejercitamos nuestra fe, comenzamos a ver a Dios obrando de maneras que antes no percibíamos. Milagros que antes parecían confinados a las páginas de la Biblia comienzan a manifestarse en nuestra propia vida. No necesariamente grandes eventos dramáticos, sino pequeños milagros diarios. Una provisión inesperada, una sanación gradual, una restauración de una relación que parecía imposible. En Marcos 9:23, Jesús nos recuerda: «¿Cómo que si puedes?», le contestó Jesús. «Todo es posible para el que cree». Esta no es una promesa de que obtendremos todo lo que queremos, sino una afirmación de que, cuando alineamos nuestra voluntad con la de Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer en y a través de nosotros. Esta vida de fe también nos lleva a una nueva comprensión de la oración. La oración deja de ser una lista de peticiones que presentamos a Dios y se convierte en un diálogo continuo, una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que siempre debamos estar de rodillas, sino que podemos mantener una actitud de oración en todo momento del día. Comenzamos a ver la oración no solo como un medio para obtener cosas de Dios, sino como una forma de alinear nuestro corazón con el suyo. En Juan 15:7 Jesús dice: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». El secreto aquí no está en pedir cualquier cosa que deseemos, sino en permanecer tan cerca de Jesús que nuestros deseos se alineen con los suyos. Esta intimidad con Dios a través de la oración nos lleva a una mayor sensibilidad a su voz y a su dirección en nuestra vida. Comenzamos a reconocer la guía del Espíritu Santo en las decisiones pequeñas y grandes del día a día. En Juan 10:27, Jesús afirma: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esta capacidad de escuchar y seguir la voz de Dios nos lleva a una vida de obediencia.
No una obediencia basada en el miedo o en la obligación, sino una obediencia que fluye naturalmente de nuestro amor por Dios y de nuestro deseo de agradarle. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». A medida que crecemos en esta obediencia, descubrimos que los mandamientos de Dios no son cargas pesadas, sino directrices para una vida plena y abundante. Como dice el Salmo 19:7-8, «La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es fiel, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos». Esta obediencia nos lleva a una vida de integridad, donde nuestras acciones se alinean con nuestras creencias. Ya no vivimos una vida dividida, actuando de una manera en la iglesia y de otra en el trabajo o en casa. En cambio, buscamos honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, como Pablo exhorta en Colosenses 3:17. «Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esta integridad se convierte en un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Las personas pueden no leer la Biblia, pero ciertamente leen nuestras vidas. Cuando ven consistencia entre lo que profesamos creer y cómo vivimos, esto despierta curiosidad y abre puertas para que compartamos nuestra fe. Y es ahí donde descubrimos otro aspecto maravilloso de entregar todo a Dios. Nos convertimos en sus embajadores en este mundo. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara: «Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». Ser embajador de Cristo no significa necesariamente predicar a grandes multitudes o realizar actos heroicos de fe. Muchas veces, simplemente significa vivir nuestra fe de manera auténtica en el día a día, estando listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como nos instruye 1 Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta misión de ser embajador de Cristo le da un nuevo significado y propósito a cada aspecto de nuestra vida. El trabajo se convierte en un campo misionero, donde podemos demostrar la ética y el amor de Cristo. Nuestras casas se vuelven centros de hospitalidad, donde podemos acoger a otros y compartir el amor de Dios. Incluso nuestros momentos de ocio pueden convertirse en oportunidades para construir relaciones y ser sal y luz en el mundo. A medida que vivimos de esta manera, entregados a Dios y abiertos a su obra en y a través de nosotros, comenzamos a experimentar lo que significa vivir en el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Este poder no es para nuestra propia gloria o beneficio personal, sino para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Es el poder para vivir una vida santa en un mundo corrompido por el pecado. Es el poder para amar al enemigo y perdonar lo imperdonable. Es el poder para mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida y ser una luz en la oscuridad. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto de este poder del Espíritu en nuestra vida. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A medida que nos rendimos al control del Espíritu Santo, estos atributos comienzan a manifestarse cada vez más en nuestra vida. Esta vida en el Espíritu no está exenta de desafíos o luchas. De hecho, a menudo nos encontramos en un conflicto interno
entre nuestra naturaleza carnal y el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Como Pablo describe en Gálatas 5:17, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Sin embargo, es en esa lucha donde encontramos la oportunidad de crecer y madurar en nuestra fe. Cada desafío se convierte en una oportunidad para elegir confiar en Dios y en su palabra, en lugar de ceder a los deseos de nuestra naturaleza carnal. Es un proceso continuo de santificación, donde Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Este proceso de santificación no es algo que logramos por nuestra propia fuerza o determinación. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios quien obra en nosotros, pero somos llamados a cooperar con Él en este proceso. Una parte crucial de esta cooperación es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente ocurre cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y permitimos que ella moldee nuestra manera de pensar y ver el mundo. El Salmo 119:105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. A medida que meditamos en la palabra de Dios, ella comienza a transformar nuestra perspectiva, nuestras actitudes y nuestros valores. Esto nos lleva a una nueva apreciación de la importancia del estudio bíblico en nuestro caminar de fe. No se trata solo de adquirir conocimiento intelectual, sino de permitir que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestro corazón y transforme nuestra vida. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. A medida que nos profundizamos en la palabra de Dios, descubrimos que tiene el poder de liberarnos de mentiras y engaños que pueden habernos mantenido cautivos durante años. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa verdad, encontrada en la palabra de Dios, nos libera de patrones destructivos de pensamiento, de hábitos pecaminosos y de creencias limitantes sobre nosotros mismos y sobre Dios. Esta libertad que encontramos en Cristo no es una licencia para vivir como queramos, sino una oportunidad para vivir plenamente como Dios nos creó para vivir. Como Pablo explica en Gálatas 5:13, ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a la carne, más bien sírvanse unos a otros humildemente por amor. Esta libertad nos permite amar y servir a los demás de una manera que antes no era posible. Ya no actuamos por obligación o para ganar la aprobación de Dios o de los demás, sino desde un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este amor se manifiesta de maneras prácticas en nuestra vida diaria. Puede ser a través de actos de bondad hacia un vecino necesitado, palabras de ánimo para un compañero de trabajo que está atravesando dificultades, o simplemente estando presente y escuchando a alguien que necesita desahogarse. En Gálatas 6:2 se nos instruye: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. A medida que practicamos este amor desinteresado, descubrimos que tiene un poder transformador no solo en nuestra propia vida, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. Las personas son atraídas por la autenticidad y el cuidado genuino.
Y eso abre puertas para compartir el Evangelio de una manera natural y no forzada. Esta misión de compartir el amor de Dios con los demás nos lleva a una nueva comprensión de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. En 1 Corintios 12:27, Pablo declara: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Comenzamos a entender que no fuimos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino en comunión con otros creyentes. La Iglesia no es solo un lugar al que vamos los domingos, sino una comunidad viva de creyentes donde podemos crecer, servir y edificarnos mutuamente. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y consideremos cómo motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En esta comunidad encontramos apoyo y ánimo para nuestro caminar de fe. Descubrimos que no estamos solos en nuestras luchas y desafíos, y que podemos aprender de la sabiduría y experiencia de otros creyentes. Como dice Proverbios 27:17, así como el hierro afila el hierro, un amigo afila a su amigo. Esta vida en comunidad también nos brinda oportunidades para usar nuestros dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Pedro 4:10 leemos: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Descubrimos que Dios nos ha equipado de manera única para contribuir al bienestar y crecimiento de su Iglesia. A medida que servimos en la Iglesia y en la comunidad, comenzamos a experimentar el gozo que viene de vivir para algo más grande que nosotros mismos. Ya no estamos enfocados únicamente en nuestra propia realización o éxito, sino en ser parte del plan de Dios para alcanzar y transformar vidas. Esta perspectiva más amplia nos ayuda a enfrentar las dificultades y desafíos de la vida de una manera diferente. Empezamos a ver que nuestras luchas no se tratan solo de nosotros, sino que pueden ser usadas por Dios para prepararnos para consolar y ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Como Pablo comparte en 2 Corintios 1:3-4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Este entendimiento nos lleva a una actitud de gratitud, aún en medio de las dificultades. Aprendemos a dar gracias en toda situación, como Pablo nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:18. Esto no significa que nos regocijemos en el sufrimiento en sí, sino que reconocemos que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva de la vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que está mal, comenzamos a notar y apreciar las innumerables bendiciones que Dios derrama sobre nosotros cada día. Como dice el Salmo 103:2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. A medida que cultivamos esta actitud de gratitud, descubrimos que tiene un impacto profundo en nuestro bienestar emocional y espiritual. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos difíciles. Nos recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y nos da esperanza para el futuro. Esta esperanza se convierte en un ancla para nuestra alma, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres y desafíos. En Romanos 5:3-5, Pablo nos anima, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza no es un optimismo vago o un pensamiento positivo, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, nuestro futuro eterno está seguro en Cristo. Como declara Pablo en Romanos 8:38-39, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta confianza inquebrantable en el amor de Dios nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Comenzamos a ver las pruebas no como castigos o obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y refinamiento. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esta madurez que Dios desea desarrollar en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser instrumentos eficaces en sus manos. En 2 Timoteo 2:21 leemos: si alguien se purifica de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. A medida que nos sometemos al proceso de refinamiento de Dios, nos volvemos más útiles para su propósito. Este propósito divino frecuentemente nos lleva a lugares y situaciones que nunca hubiéramos imaginado por nuestra cuenta. Descubrimos que Dios tiene una forma de usar nuestras experiencias pasadas, incluso nuestras luchas y fracasos, para prepararnos para la obra que tiene para nosotros. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da una nueva perspectiva sobre nuestro pasado. En lugar de quedar atrapados en la culpa o el arrepentimiento por errores pasados, podemos ver cómo Dios puede redimir incluso nuestras fallas y usarlas para su gloria. En Isaías 61:3, Dios promete dar una corona de belleza en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto y un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Esa redención no se limita solo a nuestra vida personal, sino que se extiende a nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Comenzamos a ver que nuestra historia, con todos sus altos y bajos, puede ser un testimonio poderoso de la gracia y el poder transformador de Dios. Como Pablo declaró en 1 Timoteo 1:16, pero por eso mismo se me mostró misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús mostrara toda su inmensa paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en Él y recibir la vida eterna. Esta comprensión nos lleva a una nueva valentía para compartir nuestra fe. Ya no nos avergonzamos de nuestras luchas o debilidades, sino que las vemos como parte de nuestra historia de redención. Como Pablo, podemos decir: por tanto, me jactaré aún más gustosamente de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. 1 Corintios 12:9. Esta valentía no proviene de una confianza en nuestras propias habilidades o fuerzas, sino de una profunda confianza en el poder de Dios que opera a través de nosotros. En Hechos 4:13 leemos sobre los primeros discípulos. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y al darse cuenta de que eran hombres sin estudios ni preparación, se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es el tiempo que pasamos en la presencia de Jesús lo que nos equipa y nos empodera para el servicio. Esa intimidad con Jesús se convierte en el centro de nuestra vida espiritual. Ya no se trata de seguir reglas o cumplir con obligaciones religiosas,
sino de cultivar una relación profunda y personal con el Dios vivo. Jesús nos invita a esta intimidad en Juan 15, 4, 5. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí, y yo en él, ese dará mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Este permanecer en Cristo no es una actividad pasiva, sino un compromiso activo e intencional con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Es un proceso continuo de rendir nuestra voluntad a la suya, de buscar su rostro en todas las circunstancias de la vida. A medida que permanecemos en Cristo, comenzamos a experimentar una transformación interior que se manifiesta en nuestro carácter y comportamiento. Los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Comienzan a desarrollarse naturalmente en nuestra vida. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual de crecimiento y maduración. Pedro nos anima en este proceso en 2 Pedro 1, 5, 8. Por eso mismo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades existen y abundan en ustedes, evitarán que sean ineficaces e improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este crecimiento en el carácter cristiano no solo nos beneficia personalmente, sino que también impacta profundamente nuestras relaciones. Comenzamos a tratar a los demás con más amor, paciencia y compasión. Nuestras relaciones familiares, amistades e incluso interacciones con extraños son marcadas por el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros. En nuestros matrimonios, por ejemplo, somos llamados a reflejar el amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. En Efesios 5:25 se instruye a los maridos: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Este amor abnegado y sacrificial se convierte en la base para una relación fuerte y duradera. De la misma manera, en nuestras relaciones familiares, somos llamados a honrar a nuestros padres y a criar a nuestros hijos con amor e instrucción del Señor. Colosenses 3:20-21 nos orienta: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En el lugar de trabajo, nuestra fe se manifiesta a través de nuestra ética laboral e integridad. Colosenses 3:23-24 nos exhorta: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la herencia como recompensa. Es a Cristo el Señor a quien están sirviendo. Esta integridad en todas las áreas de la vida se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Las personas observan cómo reaccionamos ante las presiones y desafíos, cómo tratamos a los demás, cómo lidiamos con el éxito y el fracaso. Nuestra vida se convierte en una carta abierta, leída por todos, tal como lo describe Pablo en 2 Corintios 3:2-3. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Ustedes muestran que son una carta de Cristo, fruto de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Este testimonio vivo a menudo abre puertas para que podamos compartir verbalmente nuestra fe.
Las personas sienten curiosidad sobre la fuente de nuestra paz, alegría y amor, y eso nos da la oportunidad de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 Pedro 3:15. No se trata de predicar de manera agresiva o impositiva, sino de compartir con gentileza y respeto lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A medida que compartimos nuestra fe, descubrimos que Dios nos usa de maneras que nunca imaginamos. Él nos coloca en situaciones donde podemos ser sus manos y pies, trayendo esperanza y sanidad a un mundo quebrantado. Esto puede significar ofrecer una palabra de ánimo a un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil, donar nuestro tiempo para servir en un refugio local, o incluso viajar al otro lado del mundo en una misión a corto plazo. En este proceso de ser usados por Dios, descubrimos una alegría y satisfacción que ninguna realización mundana puede igualar. Hay una profunda satisfacción en saber que estamos viviendo el propósito para el cual fuimos creados, que estamos haciendo una diferencia eterna en la vida de las personas, como dijo Jesús en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Este camino de entrega total a Dios nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir con la expectativa del regreso de Cristo. En Tito 2:11-13, Pablo nos recuerda: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivir con la expectativa del regreso de Cristo no significa abandonar nuestras responsabilidades terrenales o aislarnos del mundo. Al contrario, esto nos motiva a vivir cada día con propósito y urgencia, sabiendo que tenemos una misión que cumplir mientras haya tiempo. Jesús nos advierte en Juan 9:4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Esta conciencia de la brevedad de la vida y de la inminencia del regreso de Cristo nos lleva a reevaluar nuestras prioridades. Empezamos a ver todo a la luz de la eternidad. Las cosas que antes parecían tan importantes como acumular riquezas, buscar estatus o fama, pierden su brillo en comparación con el valor eterno de conocer a Cristo y hacer su voluntad. Como Jesús nos enseña en Mateo 6:19-21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esta perspectiva eterna nos libera del miedo a la muerte y nos da una confianza inquebrantable en el futuro. Pablo expresa esta confianza en Filipenses 1:21. «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Ya no tememos lo que el futuro pueda traer, porque sabemos que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Esta seguridad, sin embargo, no nos lleva a la complacencia ni a la indiferencia ante el sufrimiento de este mundo. Al contrario, nos motiva a ser agentes de cambio y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita a ambos. En Mateo 5:13-16, Jesús nos llama a ser sal y luz. «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Ser sal y luz significa que no nos conformamos a los patrones de este mundo,
sino que buscamos activamente transformarlo con el amor y la verdad de Cristo. Esto puede significar defender a los oprimidos, cuidar de los pobres y necesitados, luchar por la justicia y la reconciliación en nuestra sociedad. En Miqueas 6:8 se nos recuerda: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Esta misión de ser agentes de transformación en el mundo no es algo que hacemos con nuestra propia fuerza o sabiduría. Es el resultado natural de una vida rendida a Dios y llena de su Espíritu. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder del Espíritu Santo no es solo para realizar grandes hazañas o milagros espectaculares, sino para vivir una vida que glorifique a Dios en todas las cosas. Es el poder para amar cuando es difícil amar, para perdonar cuando hemos sido profundamente heridos, para tener esperanza cuando todo parece perdido. Es el poder para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en todas las circunstancias. A medida que vivimos de esta manera, completamente entregados a Dios y llenos de su Espíritu, descubrimos que nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Las personas a nuestro alrededor comienzan a ver algo diferente en nosotros. Una paz que supera todo entendimiento. Una alegría que persiste incluso en medio de las dificultades, un amor que va más allá de lo humanamente posible. Y es ahí donde vemos el impacto verdaderamente transformador de una vida entregada a Dios. No se trata solo de nuestra propia transformación personal, sino del impacto que esta transformación tiene en el mundo a nuestro alrededor. Como escribió Pablo en 2 Corintios 3:18, «Y todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con una gloria cada vez mayor, la cual procede del Señor, que es el Espíritu». Esta transformación continua a la imagen de Cristo no es un fin en sí mismo, sino el medio por el cual Dios elige revelar su amor y su gracia al mundo. Cada vida transformada se convierte en un faro de esperanza, señalando a otros hacia la fuente de toda transformación, Jesucristo. Al concluir esta reflexión sobre lo que sucede cuando le entregamos todo a Dios, nos damos cuenta de que no se trata de una fórmula mágica para una vida sin problemas. Al contrario, es una invitación a un viaje de fe que nos lleva a profundidades de amor, alegría y propósito que nunca imaginamos posibles. Entregar todo a Dios no significa que nunca más enfrentaremos dificultades o desafíos. Significa que no enfrentaremos esas dificultades solos. Significa que cada desafío se convierte en una oportunidad para experimentar más profundamente el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16:33. «Les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Esta es la promesa que tenemos cuando le entregamos todo a Dios. No una vida libre de problemas, sino una vida llena de su presencia, su poder y su paz. Así que, queridos amigos, la invitación está frente a ustedes. Dejen de luchar solos. Entréguenle todo a Dios. Sus miedos, sus sueños, sus luchas, sus talentos, su pasado, su presente y su futuro. Confíen en Él por completo y vean lo que hará. Como dice el salmista en Salmos 37:5, «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará». Que cada uno de nosotros pueda experimentar la alegría, la paz y el propósito que vienen de una vida totalmente rendida a Dios. Que podamos ser testigos vivos de su amor transformador en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Y que al final de nuestra jornada terrenal podamos escuchar las palabras que todo siervo fiel anhela oír. «Bien,
Buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra y participa en la alegría de tu Señor. Mateo 25:21. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.